Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, te pido que nos bendigas. Tú sabes que este tema es difícil, es un tema que trae mucha sensibilidad. Pero es un tema que ahora se está analizando en todo el mundo. Y si tú nos has llamado, Señor, a ser la levadura, la sal de la tierra, sin duda nosotros tenemos que tener posiciones y tenemos que saber dónde estamos parados con respecto a esto. Por sobre todo, ayúdanos a descubrir el espíritu de Jesús con respecto a este tema. ¿Cómo Jesús abordaría este tema? Y por eso, Señor, te pedimos que al finalizarlo todos tengamos una revelación de tu parte. Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para analizar este tema tenemos que analizar el tema de lo que es la realidad. Hay dos clases de realidades, y esto es lo que nos dice la Biblia. Hay dos clases de realidades. Está la realidad de la creación, una realidad perfecta. Cuando Dios crea el mundo, y eso es lo que dice la Biblia, Dios crea al mundo perfecto. Dios crea a Adán y Eva en un mundo perfecto, y Dios en ese mundo perfecto pone leyes que son perfectas, y son las leyes del universo, que si Adán y Eva estaban en armonía con esas leyes, iban a crecer. Si Adán y Eva no estaban en armonía, pero ellos no tenían planes de no estar en armonía, o sea, no iban a crecer. Pero entonces esa es una realidad. Ahora, esa realidad es referente. ¿Hay alguno que estuvo en la creación del mundo? No. Nosotros, claro, hay gente que dice que Dios no creó un mundo perfecto, sino, ustedes saben la teoría de la evolución. Bueno, nosotros vamos a analizar este tema desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice que Dios crea un mundo perfecto y crea al ser humano perfecto. Nosotros somos descendientes de ese ser humano, pero nosotros no estamos viviendo la misma realidad en la que fue creada el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay otra realidad que también es una realidad referente, que es la realidad perfecta de la segunda venida de Cristo. Les hago una pregunta. ¿Entre esta realidad y esta realidad hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos realidades? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Bueno, en eso sí. Pero ahora, ¿los principios de las realidades son diferentes? No, son la misma realidad. O sea, la realidad de la creación es la realidad que viene después de la segunda venida, y por eso Dios saca al jardín del Edén, se lo lleva al cielo, y según la Biblia lo va a traer nuevamente aquí a la tierra para continuar esa realidad de la creación. Pero esa realidad de la creación sufre un accidente, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese accidente que sufre la realidad de la creación? Muy bien, el pecado crea un paréntesis entre esas dos realidades. Y el pecado es un accidente que trae un cambio. Entonces ahora comienza otra realidad. Y esa realidad es una realidad ¿cómo? Es una realidad deteriorada. Es una realidad que no es la misma realidad del principio, ni es la misma realidad que se va a vivir después de la segunda venida de Cristo. Es una realidad, es una putrefacción de la perfección. Y ahora les hago una pregunta. ¿En dónde vivimos nosotros? En la realidad deteriorada. O sea que nosotros, ¿cómo somos? Estamos deteriorados. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Estamos todos deteriorados. Y entonces nosotros en esa realidad deteriorada podemos habitar en esta realidad perfecta. Así como estamos deteriorados. ¿Podemos? No, porque no lo disfrutaríamos, y sería como meter eso, sería como ir a vivir al espacio sin tener un traje espacial. Nos autodestruimos. O sea, si nosotros entramos en la realidad perfecta deteriorados, no encajamos. Son dos cosas que no encajan, porque nosotros estamos deteriorados. Ahora, en esa realidad deteriorada, por suerte, Dios, todos pero Dios no nos dejó solos. Pero hay un versículo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos vivimos la realidad deteriorada? Todos. ¿Cuántos estamos afectados por el pecado? Todos, absolutamente todos. Eso es el gran problema que muchas veces no entienden las personas que van a las iglesias, porque las personas que van a las iglesias piensan muchas veces que ellos no están deteriorados. No se han dado cuenta. Alguien puede decir: no, pero pastor, nadie piensa eso. ¿Cómo que nadie piensa? Cuando ustedes ven que alguien se siente superior a otro, es por el hecho que piensa que él no está deteriorado. Y generalmente en las iglesias lo que vemos es que la gente que va a las iglesias se siente superior al que no va a la iglesia.
Ahora, todos estamos afectados por esa realidad deteriorada. Y esa realidad deteriorada, gracias a Dios, Dios no nos dejó solos. Y entonces Dios se hace carne y se hace hombre para venir a vivir en esta realidad deteriorada. Pero Jesús, que viene a vivir en esta realidad deteriorada, no viene a vivir en estos principios deteriorados, sino ¿qué principios vive? Vive los principios de la realidad original dentro de un mundo deteriorado. Y entonces Él vive perfectamente para recuperar nuevamente la realidad original y Él está dispuesto a regalarle a todos aquellos que aceptan ser amigos de Él y que aceptan su obra, a regalarle su obra como regalo. Para poder, y entonces dice, bueno, todo el que me acepte a mí y que acepte lo que yo hice por Él, yo le voy a dar oportunidad y el derecho para vivir en esta realidad perfecta nuevamente. Por suerte Dios no nos dejó. Dios se comprometió con cada uno de nosotros para poder hacernos vivir en la realidad perfecta. Ahora, para poder vivir en una realidad perfecta, Dios tiene que perdonarnos. Porque todos hemos ¿qué? Todos hemos pecado. Ahora, ¿qué es el perdón? Y esto es algo muy importante. ¿Qué es el perdón? El perdón tiene como objetivo la rehabilitación para una relación. En otras palabras, cuando nosotros estamos viviendo en estos principios deteriorados, Dios nos perdona, pero nos perdona, Jesús nos perdona con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que Jesús tiene de perdonarnos? Es, sí, restablecernos y hacerse amigo nuestro. O sea, que podamos ser amigos y caminar juntos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos viendo en la realidad deteriorada y como Él vive la realidad perfecta, yo no puedo estar deteriorado, crecer en amistad con Jesús cuando yo estoy deteriorado. No, yo tengo que crecer en semejanza para Jesús para ir creciendo en la amistad con Jesús. Jesús me ama tanto que Él no nos ha dejado deteriorarnos, sino que Él, una vez que nos llama y nos ofrece todo, si nosotros lo aceptamos, Él comienza a caminar con nosotros para llevarnos a la realidad perfecta. Con un objetivo. Nos ama tanto que no nos puede dejar así. Él quiere relacionarse con nosotros. Y como Él crece continuamente, nosotros también, si queremos relacionarnos con Él, ¿qué debemos hacer? Crecer. Pero nosotros no podemos crecer por nosotros mismos, pero entonces caminando con Él, Él nos hace crecer. ¿Se entiende? Muy bien, entonces el objetivo de Dios es sacarnos de la realidad deteriorada por medio de un peregrinaje con Jesús. ¿Por qué nos quiere sacar de esta realidad deteriorada Jesús? ¿Por qué? Porque no somos felices. Y por eso este sermón es para aquellos que se sienten insatisfechos. Si tú te sientes satisfecho con tu vida, y si tú sientes que todo está perfecto en tu vida, este sermón no es para ti. Y no tengas miedo de irte si te quieres ir. Pero si tú te sientes insatisfecho, quizás haya algo que podamos descubrir aquí a través de este mensaje. Entonces, el objetivo de Dios es sacarnos de la realidad deteriorada por medio de una peregrinación con Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo afectó el pecado al ser humano? Cuando el ser humano vivía en esa realidad perfecta y pecó, hubo una afectación que el pecado hizo en el ser humano. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia, Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó. El hecho de que el hombre era a la imagen de Dios hacía que el hombre se pueda relacionar con Dios. Yo me puedo relacionar, por ejemplo, cuando yo una vez le compré un reloj a mi papá acá en Estados Unidos y lo llevé a Argentina y resulta que me di cuenta que en Argentina el circuito de los relojes electrónicos es diferente. Entonces alguien le tuvo que cambiar el circuito para adaptarlo al circuito de Argentina para que ande ese reloj que fue creado acá, para que ande en Argentina. Si no había ese cambio, el reloj no funcionaba. Entonces lo mismo pasa. Si yo estoy deteriorado, mejor dicho, cuando Dios nos crea, Él nos crea a su imagen para que podamos relacionarnos con Él, porque lo que Dios quiere es relacionarse con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser felices. Y esa relación con Dios nos da felicidad. Entonces, vamos a ver cómo era el hombre cuando salió de las manos de Dios. Y vamos a ver qué características tenía, cuáles son las características de la imagen de Dios. Vamos a ver, esto es lo que dice la Biblia. Las características de la imagen de Dios las vemos en Jesús. Entonces podemos saber cómo era Adán si nosotros describimos las características de Jesús. Entonces, Dios es amor. Dios no puede dejar de amar. No es que ama.
sino que no puede dejar de amar. Él ama siempre, siempre. O sea, tu conducta, eso es algo que tienes que entender, tu conducta no afecta el amor de Dios. No hay nada que pueda afectar el amor de Dios para con nosotros. Absolutamente nada. Él siempre ama y no ama así nomás, sino que siempre ama con pasión, siempre ama con todo su ser, porque su naturaleza es amor. Él no puede dejar de amar. Dios es bueno. Dios es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es la justicia? A nosotros nos enseñaron que la justicia es un castigo. No, eso no es justicia. Justicia es darle a cada uno lo que eligió. Por ejemplo, si Axel a mí me dice, Joel, yo no quiero estar acá sentado escuchando. No quiero estar sentado escuchando. Entonces yo le digo, pero no, vos te tenés que quedar acá porque vos sos miembro de esta iglesia y estás obligado a estar acá. Yo no soy justo. ¿Por qué? Porque él no quiere estar acá. Entonces, si él no quiere estar acá y yo soy justo, ¿qué tengo que dejar? Que él se vaya. Que no tiene la justicia, en la justicia no hay manipulación. O sea, en la justicia no hay control. La justicia otorga a cada uno lo que quiere. Y Dios a veces no quiere darme a mí, o sea, es como por ejemplo, yo quizás quiero pegarme un martillazo en la cabeza y Dios me dice, no lo hagas, Joel, te hace mal, pero si yo quiero darme el martillazo en la cabeza, Dios no va a intervenir en ese martillazo. No, y no es que diga, ahora vas a ver lo que te va a pasar después que te pegues el martillazo. Te vas a pegar el martillazo en la cabeza y te voy a sacar un chichón. ¿Dios te saca el chichón cuando te pegas el martillazo en la cabeza? No. Pero Él permitió, te dio la libertad y porque es justo, te dio lo que tú querías. Tú querías pegarte el martillazo en la cabeza, pégatelo. Pégatelo. Entonces, lastimosamente los seres humanos tenemos la tendencia a pegarnos martillazos en la cabeza, comenzando por mí. Y por eso tenemos que aprender a veces cayéndonos, a través de crisis es que aprendemos los seres humanos. Muy bien, entonces, Dios es feliz, Dios es creador, creó seres a su imagen, Dios tiene vida, Dios es comprensivo, o sea, Dios comprende a todas las personas. ¿Y por qué Dios hizo un plan de salvación para Adán y Eva? Porque Él comprendió que Adán y Eva eran engañados, fueron engañados. Entonces Él comprendió esa situación en vez de decir, no, ustedes eligieron y ahora los voy a destruir porque ustedes pidieron la destrucción. Él dice, no, yo sé que ustedes pidieron la destrucción, pero ustedes fueron engañados, yo comprendo. Dios es comprensivo. Dios es íntegro y sincero. Dios no hace nada a medias, Dios lo hace todo siempre, todo en su totalidad. Y no está actuando. Dios es ordenado, Dios es un Dios de orden, actúa siempre en orden con sus leyes. Y Dios es libre. ¿Qué es ser libre? Libre es vivir de acuerdo a la esencia mía. O sea, yo soy libre cuando soy Joel Barrios. Pero yo cuando quiero ser, por ejemplo, Axel, y quiero empezar a imitar a Axel y todo eso, yo me transformo esclavo de eso. O sea, yo ya no soy libre. Yo soy libre cuando vivo de acuerdo a mi esencia. Eso, claro. Ahora, cuando estamos hablando en un mundo perfecto, Dios es libre porque es. Pero uno de los aspectos de la libertad, y por eso el ser humano tenía todas estas características cuando fue creado, es que en la libertad yo puedo escoger si quiero vivir en contra de mí mismo. Si quiero vivir en contra de mi esencia, Dios me da la libertad. Yo no quiero vivir más de acuerdo a la esencia que fui creado, entonces voy a vivir en contra de mi esencia. Y Dios me da la libertad de hacer eso. Entonces, si una persona, si Adán y Eva elegían vivir en contra de su esencia, ¿qué características iban a tener? Pregunto, ¿qué características iban a tener? Muy bien, iban a tener lo contrario, iban a tener las características de una imagen de Dios deteriorada. Se iba a deteriorar la imagen de Dios, se iba a podrir la imagen de Dios y entonces iban a tener las características opuestas o iban a empezar un peregrinaje a las características opuestas. Entonces, ¿qué es lo contrario de amor? Muy bien, entonces ahora iban a hacer, si el ser humano se apartaba de Dios, ahora iba a empezar a hacer las cosas con odio. El ser humano, en vez de ser bueno, ¿cómo se iba a transformar? En malo, en cruel. En vez de ser injusto, en vez de ser justo, injusto. ¿Qué es la injusticia? Es no darle a cada uno lo que pide. Injusticia es tratar de manipular a alguien. Alguien quiere hacer algo y yo digo, no, porque yo soy la autoridad, tienes que hacerlo. Eso no es ser justo. El ser humano, en vez de ser feliz, ¿qué iba a hacer? Iba a ser infeliz. En vez de tener una actitud creadora,
iba a tener una actitud destructora. Y entonces el ser humano, si se separaba de Dios, iba a decir, bueno, yo fumo porque de algo hay que morir. ¿No escucharon eso? Yo sé que me hace mal, pero me gusta. Bueno, es una actitud destructora. Tenemos muchas veces una actitud destructora. Muchas veces hay personas que, por ejemplo, yo me enojo con Marta, y entonces supónganse que somos parientes, yo soy el hijo de Marta, perdóname Marta, no te pones, pero supongan que soy el hijo, entonces digo, me voy a suicidar para darle una lección a mi mamá. Y va y se pega un tiro. Y es para vengarse de la madre porque la madre le dijo algo que no, y entonces eso es justamente el resultado de vivir en un mundo deteriorado, es el resultado de perder la imagen de Dios. Entonces el resultado me lleva a ¿dónde? Pierdo la imagen de Dios porque Dios es vida, me separo de Dios, ¿y cuál es el resultado de separarme de la vida? La muerte. No es que Dios me mata, sino que yo elijo separarme de Dios. Y Dios, como sabe que he sido engañado y que estoy confundido, entonces trata de hacer el proceso lo más largo posible para ver si yo puedo tomar la decisión de aceptarlo a Él, para poder ganar todo lo que Él está dispuesto a darme. Entonces, el deterioro me lleva a ser ¿cómo? En vez de ser comprensivo, acusador. En vez de ser íntegro o sincero, me lleva a hacer las cosas a medias o ser un hipócrita, actuar algo que no soy. El deterioro me lleva a vivir una vida desordenada, en contra de mi esencia. Y entonces yo digo, bueno, yo sé que es en contra de mi esencia, pero lo hago, no importa, a mí me gusta. Y el deterioro me lleva a ser ¿qué? Esclavo. O sea, cuando Adán y Eva estaban en esta posición, ellos podían irse a esa posición cuando quisieran. Pero el que llega a esta posición ya no puede irse a esta, porque ya es esclavitud esto. Porque se deterioró todo. Y ya perdí entonces la facultad del cambio. Perdí la facultad de cambiar. Y es por eso que, fíjense, bueno, me voy a adelantar un poco, perdónenme, no voy a ser ordenado en lo que estoy hablando. Pero la pregunta es, ¿dónde nosotros nacemos? ¿En este mundo o en este mundo? ¿En cuál? ¿En este o en este? Nosotros nacemos en este mundo. ¿Quiénes? ¿Hay alguien que no tiene estas características? ¿Hay alguien? No, todos somos así. Ahora es interesante, vienen a las iglesias y van a las iglesias y hay un montón de acusadores en las iglesias, ¿no vieron? ¿Dónde están viviendo entonces si son acusadores? ¿Están viviendo dónde? En este mundo, pero sin embargo acusan a otros que hacen otra cosa que ellos ven, o sea, que ellos no hacen, pero ven que otro hace. ¿Por qué? Porque viven a medias. Los que viven en este mundo viven a medias. Entonces dicen, si yo hago algo bueno, tengo la facultad de condenar al que hace algo malo, al que hace algo diferente a mí. Entonces se viven peleando en este mundo. Y es interesante, nosotros vamos a las iglesias y ¿de qué se predica? En las iglesias se predica de que hay que ser bueno, amor y eso, pero nos vivimos peleando. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos de este mundo y nosotros no podemos salir de ese mundo. Entonces, si yo empiezo a predicar en las iglesias, hay que hacer esto es malo, esto es bueno, ¿qué pasa? ¿Qué genero en las personas? ¿Desesperación o hipocresía? Porque empezamos a actuar como si estuviéramos en este mundo y es por afuera nomás, pero por adentro cuando podemos hacer algo contra alguien lo hacemos, cuando somos chismosos, cuando queremos hacer política en las juntas de nombramiento, cuando queremos tirar una semillita así de veneno contra alguien que no nos gusta, la tiramos. Pero no, nosotros somos cristianos. ¿Se entiende? Estamos todos en esto. Génesis 1:27. Vamos a ver cómo termina el versículo, porque no lo leí todo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuándo Dios crea esta ecuación de varón y hembra? Fíjense que la imagen de Dios no es el varón, sino que la imagen de Dios es el varón más la mujer, más la hembra. Es la combinación de los dos, forman la plenitud de la imagen de Dios. Hasta que yo no me uno a una mujer, no puedo entender bien qué es la imagen de Dios. Eso no quiere decir que soy incompleto, o sea, que un varón o una mujer por sí mismo es incompleto como ser. No, Dios nos dio la capacidad de ser individuales. Pero sin embargo, cuando nos unimos, potencializamos la imagen de Dios y realmente tenemos la plenitud de la imagen de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué lado de la ecuación entra que somos el varón y la hembra, y el varón y la mujer son la imagen de Dios? Fíjense, esto tiene que ver con la realidad de la creación original, de la perfección original.
Pero entonces, si Adán y Eva se separaban de la creación original, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a pasar con la imagen de Dios que forman el varón y la hembra? ¿Iban a formar qué? Debido al desorden que hay en este mundo, iban a crear otra cosa. Otra cosa. Pero esa no es la imagen de Dios. Ese no es el plan original de Dios. Es otra cosa. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿en qué mundo nacimos todos nosotros? ¿En este o en este? En este. Entonces quiere decir que todos los que estamos acá tenemos tendencia a todas estas cosas. Y por eso cuando nosotros nos burlamos y denigramos a alguien que nosotros creemos que está en pecado, lo único que estamos haciendo es condenándonos a nosotros mismos. Nos estamos condenando a nosotros mismos porque estamos condenando nuestra realidad. Porque todos en potencia estamos en esto. Todos. Y entonces ahora sí tiene que ver esto con el tema. Y perdonen, o sea, y quiero en esto, hermanos, que seamos sensibles. Yo voy a dar algunas veces algunos datos y no quiero que acá nos riamos ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque esto es algo muy sensible. Hay gente realmente que somos nosotros, todos estos, pero hay gente que está sufriendo por los acusadores que se piensan que están con Cristo, pero todavía viven en este mundo. O que todavía vivimos en ese mundo. Pero nosotros decimos, porque yo no hago eso, entonces está mal, eso es pecado, eso odia, o sea, Dios no lo quiere. Y lo que tú haces, eso que tú estás haciendo, también Dios lo odia. Es que no hay, acá no, pero a nosotros como este mundo es de hipocresía y es un mundo mentiroso y eso, nos encanta subirnos en una plataforma y considerar más abajo al otro que tiene el problema que yo pienso que no tengo. Cuando nosotros tenemos todos los problemas en potencia en nuestro corazón. Y perdonen lo que voy a decir, yo sé que esto va a ofender a muchos, o sea, porque yo pareciera que estoy comparando, yo soy adúltero en potencia, yo soy pedófilo en potencia, yo soy pornógrafo en potencia, yo soy asesino en potencia. Y no estoy haciendo acá lo creo eso, lo creo porque me lo dice la Biblia, yo no lo creo, o sea, yo digo, no, yo no soy así. No, sí, es así, y eso es lo que me dice Jesús. Entonces ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Dios lo que quiere hacer es transformar este lado en aquel lado, porque mientras yo viva con las características de este lado, en ninguna de estas características voy a encontrar felicidad. En ninguna. Porque esta lista podríamos hacer tan larga de la imagen de Dios que sea larga toda la tarde, o sea, y podríamos hablar, o sea, yo mientras no entre en el plan original de Dios que tiene que ver con mi esencia, no voy a ser feliz. No voy a ser feliz. No hay felicidad fuera de Dios. Pero alguien puede decir, bueno, eso porque usted es pastor, lógico, tiene que predicar eso. Bueno, es verdad. No es que tengo que predicar esto, yo lo creo esto. Pero estamos hablando en base a la Biblia. Ya yo no puedo decir, o sea, yo estoy hablando acá gente que cree en la verdad de la Biblia. Ya si no crees en la verdad de la Biblia, yo no tengo ni derecho ni nada. ¿Por qué? Tenemos que dialogar, o sea, porque no vamos a llegar a un acuerdo posiblemente. Pero acá estamos hablando en base a la Biblia. ¿Cómo afectó el pecado a la naturaleza del ser humano? Y esto ustedes me escucharon predicarlo muchas veces, pero ¿cómo afectó? La Biblia dice que el ser humano tiene estas características. Nosotros tenemos razón, que es la capacidad de analizar de causa y efecto, analizar situaciones de causa y efecto. Yo digo, esto si sucede, va a ocurrir eso. Eso hago por medio de un raciocinio. Es la capacidad de resolver problemas. La conciencia, ¿qué es la conciencia? Es la sensación que tenemos de cuando hacemos algo, evaluar si es algo bueno o es algo malo. Por ejemplo, eso estaba pensando, los perros tienen conciencia. Y sí, los perros, de acuerdo a cómo fueron programados, o sea, cuando saben, ustedes cuando retan un perro, con los ojos ya ven que hay algo que dice, algo hice mal. Bueno, nosotros eso lo tenemos súper desarrollado. Y hay algo que no tienen los animales que nosotros sí tenemos, que es la capacidad de adoración. Y eso muestra que nosotros venimos de un Dios, no venimos del mono. Porque todos los seres humanos, por más que ustedes donde lo críen a un ser humano, va a adorar a algo. Sea una roca, sea algo, va a adorar a algo. O sea, para yo decir que no adoro, tengo que negar
a un ser superior. Entonces, si yo tengo que negar algo, es porque eso existe. Ustedes nunca van a ver una cultura, esto lo he dicho muchas veces, nunca van a ver una cultura diciendo, desde ahora afirmamos que Dios existe. ¿Vieron alguna cultura hacer eso? No. Lo que sí escuchan es que dicen, desde ahora afirmamos que Dios no existe. ¿Por qué lo niegan a Dios? Porque para negar a Dios hay que primero afirmarlo. Si lo tengo que negar es porque existe. No sé si me explico. Yo puedo decir, hay 2 casas allá. Cuando digo no hay 2 casas es porque primero había casas. Pero si no hay casas nunca tengo que negar nada porque nunca las hubo. Pero cuando niego es porque hubo. Entonces la negación de Dios es la afirmación de Dios. ¿Se entiende? Entonces por eso esto lo tenemos que analizar desde el punto de vista divino. O sea, cómo Dios, o sea, ve las cosas. Si es que queremos creer en Dios. Y por eso yo siempre le digo a la gente, yo no te pido que creas en Dios, yo te pido que lo pruebes. Y por eso, con respecto a este tema, yo no te estoy pidiendo a ti que ahora convencerte de algo malo, algo bueno. Yo lo que te quiero es pruébalo. Prueba a Dios si existe. Pero no me digas que no existe o que no funciona si no lo probaste. No me digas que no te gusta una torta que yo cociné si nunca la probaste. O sea, tú puedes tener una idea de eso, pero no me lo digas. Pruébalo. Entonces cuando lo pruebes, si Dios no existe y no te funcionó, entonces puedes decir Dios no existe. Y punto, y lo dices con autoridad. Pero no te estoy diciendo que pruebes a las iglesias. Te estoy diciendo que pruebes a Dios. Directamente ve a Dios. Entonces, ¿cómo afectó el pecado a la naturaleza humana? La Biblia dice que el hombre tiene razón, conciencia y voluntad. Y tiene apetitos y pasiones. La voluntad es la facultad de decidir. Los apetitos y pasiones es lo que sentimos. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos, la razón, la conciencia y la voluntad controlaban sus apetitos y pasiones. O sea, en otras palabras, cuando ellos sentían, ellos nunca iban a sentir algo que fuera contrario a sí mismos. O sea, ellos no iban a sentir deseos, por ejemplo, de decir, voy a ir y golpearme la cabeza contra el piso. Ni lo iban a hacer, porque no sentían eso. Muchas veces nosotros sentimos eso. Hay gente que se le desequilibra el cerebro y va y se golpea contra la pared, y ustedes saben que eso existe, que se golpean cabezazos contra la pared. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar sus pasiones, no pueden controlar sus sentimientos. Entonces le agarra ira y van. Los adolescentes, ¿qué es lo que pasa cuando los adolescentes? Como no pueden controlar todavía sus emociones, pegan un golpazo cuando no les gusta lo que le dice la madre, y nosotros tenemos que controlar eso para que ellos crezcan y aprendan a dominar sus sentimientos. Que sus sentimientos no sean los que controlen su vida, sino que sea la razón la que controle su vida. Eso es madurez. Eso se llama madurez emocional. Lastimosamente, en esta sociedad que nos dice, haz lo que sientes, haz lo que te gusta, haz lo que sientes, sigue los impulsos de tu corazón, está llena de gente inmadura la sociedad. Y por eso se divorcian y por eso porque nadie está dispuesto a aguantar nada. Es un día no me gusta algo, lo dejo. Porque seguimos los sentimientos. ¿Por qué? Porque el pecado afectó a Adán y Eva. ¿Cómo lo afectó? Cuando Adán y Eva pecaron por seguir sus apetitos. Y cuando consiguieron sus apetitos, desde allí en adelante, los apetitos y pasiones dominaron la razón y la conciencia y la voluntad. Es más, los apetitos y pasiones es lo que nosotros le llamamos los sentimientos. Y los sentimientos hacen que la razón se nuble. Se nuble. Y entonces yo puedo, por ejemplo, creer... por ejemplo, yo repito una mentira y empiezo a sentir que es ¿qué? Que es verdad. Y sabemos que es mentira, pero la repetimos y la razón comienza a engañarse por los sentimientos que empiezan a surgir. Y al final terminamos, y vieron esas personas que te aseguran que esto no lo hicieron nunca y al final ellos se engañaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque los sentimientos nos dominan la razón, la conciencia y la voluntad. Y eso se llama en la Biblia... Bueno, me estoy adelantando un poquito. O sea, los sentimientos nos dominan y nos hace imposible crecer porque estamos engañados. Entonces, ¿cómo soluciona Dios este problema? ¿Cómo lo soluciona? Bueno, ahí viene, nosotros vivimos en esta realidad deteriorada. Y entonces Dios manda ¿a quién? A Jesús. Y entonces nos dice, si tú aceptas la obra de Jesús en tu lugar y comienzas una amistad con Jesús, te voy a dar lo que se llama Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo va a fortalecer tu razón, conciencia y voluntad para que nuevamente comiencen a dominar tus sentimientos. Pero eso, como nosotros estamos deteriorados ya, no es algo que hoy acepto a Jesús, por ejemplo, hoy se bautizó César y ya hoy va a salir un ángel de acá volando y le cambió toda la vida. No.
Él aceptó, ahora tomó una decisión de vivir con Jesús y él va a vivir para Jesús. Y en la medida que camine con Jesús, Jesús va a ir transformando, le va a ir fortaleciendo su razón, su conciencia y voluntad para ir dominando sus sentimientos. Pero él va a tener que alimentar esa relación con Jesús, ¿cada cuánto? Todos los días. Si no, nuevamente nuestros sentimientos comienzan a dominar nuestra razón, conciencia y voluntad. Ahora fíjense lo que dice con respecto a nuestros sentimientos, Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? O sea, lo que nosotros sentimos es engañoso. Entonces, ahora viene el problema, y esto lo tengo que abordar. ¿Qué es el homosexualismo? El homosexualismo es simplemente seguir a mis sentimientos, pero no seguir mi razón. Y con esto no quiero ofender a nadie. Pero no es suficientemente argumento decir, yo me siento así, por lo tanto soy esto. Sí, tú sientes porque has desarrollado un pensamiento, pero ese pensamiento va en contra. Entonces, si alguien, por ejemplo, acá, y yo eso lo digo con mucho respeto, alguien tiene la tendencia de la homosexualidad, que ojo, yo creo que todas la tenemos, la tendencia. O sea, pero si alguien está en la práctica, yo te hago una pregunta. ¿Eres feliz? No me respondas. Y yo como creo en Dios, y no me voy a poner a discutir contigo, tú puedes decir, usted no sabe de lo que está hablando y lo acepto, tienes todo el derecho de decirlo, pero tú no puedes ser feliz. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo el plan original de Dios. Como yo no soy feliz si no sigo... No es solamente el homosexual. Es el acusador, es el chismoso, es el fornicario, es el que hace pornografía, es el autoritario. No puede ser feliz. No puede ser feliz. Y eso están llenas las iglesias, ¿eh? O sea, llenas de autoritario, de gente autoritaria, de gente controladora, y no pueden ser felices. ¿Por qué? Porque para ser feliz, la única manera de ser feliz es con una relación con alguien significativo. Y resulta que cuando yo soy autoritario no puedo construir relaciones significativas con nadie. Y entonces no puedo ser feliz. Dígame, alguien que vive en soledad y que es feliz. Dígame. Deme un ejemplo de alguien que se fue a una isla y que dice, soy la persona más feliz del mundo. No, si alguien está en una isla solo, viviendo toda la vida, y dice, soy la persona... Dice, ese está loco. Porque no se puede ser feliz en una isla. La felicidad se da en relación. Y justamente lo que hace el pecado es desordenar nuestra mente para que nosotros tergiversemos los principios de relación y nos relacionemos mal con la gente para no poder ser felices. Y entonces, ¿qué es lo que hace el homosexualismo? El homosexualismo es una tergiversación de la realidad original para que no podamos ser felices. Y por eso no hay, a mi criterio, con todo respeto, no hay homosexual feliz. Como no hay alguien que fornica todo el tiempo que es feliz. Como no hay alguien que hace pornografía que es feliz. Como no hay alguien que es chismoso que es feliz. No existe. Y no, pero yo sí soy feliz. No, por eso necesitamos la propaganda. En la propaganda te dice, vive como... Entonces aparecen todos los artistas riéndose así, con los pelos al aire y todos queremos hacer así. O sea, porque nos engaña, todos queremos vivir eso y es una mentira. Es toda una mentira. La propaganda, eso no lo dicen los cristianos. Vayan a un ateo o al que sea, te dice, ¿qué es la propaganda? Es una mentira. Es una mentira para hacerte creer algo, para que adquieras algo que no vale la pena. Pero entonces la propaganda hace que lo que no vale la pena, tú creas que vale la pena. Y entonces eso es la propaganda. Y entonces eso es la propaganda, lo que está modificando nuestro cerebro y nos está llevando a toda la infelicidad. Pero en las propagandas entonces salimos todos sonriendo, salimos casándonos con un perro y todos felices, salimos todos... O sea, pero eso es propaganda. Es propaganda. Y ojo, no estoy con esto burlándome de nadie. No estoy, porque, ojo, ser homosexual no es lo mismo que casarse con un perro, ¿eh? No es lo mismo. Porque nos encanta decir, porque el pedófilo, no. Ser homosexual no significa ser pedófilo tampoco. No comparemos, no hagamos comparaciones. Lo que sí tenemos que entender es que esos sentimientos están en potencia en todos nosotros. Más engañoso es el corazón que todas las cosas, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y Efesios dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. O sea, nuestros deseos nos engañan. Y por eso Dios lo que tiene que hacer por medio de su palabra es
mostrarnos cuáles son los principios de la vida para poder ser felices. ¿Qué es difícil eso? Dificilísimo. Imposible, ya van a ver por qué lo digo. Imposible, pero no imposible en realidad. Porque la Biblia dice que Dios está dispuesto a hacer un milagro. Y de eso vamos a hablar, y por eso no quiero que te vayas antes de... Yo quiero que esto sea un mensaje de esperanza para mí y para todos ustedes. Entonces, aquí vemos las características de la imagen de Dios y acá vemos las características del deterioro. Ahora, Dios envió... ¿Cómo Dios podemos cambiar esta situación a esta situación? Entonces Dios envió ¿a quién? A Jesús. Entonces Jesús me dice, no te hagas problema. Yo sé que estos son tus pecados, son tus tendencias. ¿Y quiénes están incluidos en esta tendencia? Todos. Entonces, yo sé esto, pero yo mando a Jesús, y si tú comienzas una amistad con Jesús, yo voy a empezar a cambiar el odio en amor, la crueldad en bondad, lo injusto en justo, la infelicidad en felicidad, lo destructor. Ya no vas a tener esa actitud de hacer cosas que vayan en contra de ti, sino que ahora vas a desear hacer cosas que te construyan. Vas a ser creador. En vez de muerte en vida, en vez de acusador, ya no vas a estar acusando. ¿Saben? La persona que acusa a alguien es porque realmente está escondiendo otra cosa que nadie quiere que la vea. Jesús dijo, ustedes que cuelan el mosquito y se tragan ¿qué? El camello. Entonces tenemos, por ejemplo, los adúlteros dicen, ¡ay, la homosexualidad es un gran pecado! Y tú eres un adúltero, no me vengas a decir, o sea, tú tienes el mismo problema. Es más, y esto no sé, el adulterio es peor que la homosexualidad. Porque la homosexualidad generalmente, las personas son condicionadas por los padres que le hicieron sentir algo. Por ejemplo, si un padre le dice a un hijo, tú eres un imbécil, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada. Les hago una pregunta, ¿cómo se va a comportar ese hijo cuando tenga 14 años? ¿Cómo qué? Como un imbécil. Porque lo convencieron, le engañaron su sentimiento y le hicieron creer que él era un imbécil. Y entonces él va a comportarse como un imbécil. Y lo condicionaron al muchacho. Y por eso hay veces que los niños nacen y la madre ya al darle la leche en el vientre le transmite ciertas, quizás cuando estaba embarazada el marido la dejó y eso le tuvo una repulsión muy grande porque el marido le jugó muy feo, le hizo cosas muy feas, una repulsión muy grande con respecto a los varones y eso la traumatizó y entonces ese trauma se lo transmitió al hijo. Al hijo, porque tiene una repulsión con los varones. Entonces ahora cuando ve al hijo dice, yo no quiero un varón en casa, yo quiero... Y la empieza a tratar como una nena. Y entonces la convence a la nena. Pero no es que la nena no es que el chico es imbécil a los 14 años, no, es que lo convencieron que es imbécil. No es que nadie, o sea, todos nacemos bien en cierto sentido. O sea, con una tendencia mala, lastimosamente. Pero entonces los sentimientos nos engañan. Y por eso yo digo el adulterio es una decisión inmadura de yo irme con otra persona y dejar a mis hijos y dejar a mi esposa o viceversa, a mi esposo, lo que sea, por satisfacer un sentimiento y entonces estoy dejando a otra persona. El homosexual no está dejando a nadie. El homosexual, entonces no cataloguemos este pecado. O sea, el que agranda un pecado es por el hecho que está escondiendo otro pecado. Eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Vuelvo a repetir, él dice que ustedes cuelan un mosquito para tragarse un camello. Y eso justamente es ese principio. Entonces, el hombre ya no es... O sea, Jesús quiere transformar lo acusador en comprensivo, ya no acusemos a nadie. En la hipocresía, ya no juguemos a ser buenos. Ahora vayamos a Jesús para que Él nos haga buenos. Y entonces, ahora ya no queremos el desorden, queremos el orden. Y en vez de esclavo... libertad. Y en vez de vivir otra cosa que no es varón y mujer, ahora comenzamos a vivir la plenitud respetando lo que Dios nos dio a cada uno. Sin quejarme a Dios, sino decir, Señor, y alguien puede decir, bueno, pero es que yo me siento así desde chico, es que todos nos sentimos mal desde chicos en otras cosas. Unos se sienten de una cosa, otros se sienten de otra. Y por eso el psicólogo es hacernos ver cuáles son los miedos que tenemos y de acuerdo a esos miedos enfrentarlos para que podamos tener una recuperación. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, hay una realidad deteriorada en la cual todos pertenecemos y Dios nos quiere llevar a través de Jesús a la realidad perfecta de la segunda venida de Cristo. ¿A través de cómo? A través de un proceso. El perdón tiene como objetivo la rehabilitación para una relación. Y por eso Dios me perdona, pero no me perdona para perdonarme nomás. Me perdona porque Él quiere ser mi amigo.
Y entonces Dios me dice, si tú eres mi amigo, no importa cuál es el problema que tengas. Si eres chismoso, vas a dejar de ser, tarde o temprano, no te digo que en un día, pero tarde o temprano vas a dejar de ser chismoso. Por el contacto con Dios, no es porque tú te tienes que forzar. Lo que tú te tienes que forzar es en permanecer en la presencia de Dios y conocer quién es Dios a través de Jesús. Y Jesús hace la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que deben cambiar? ¿Quiénes son? Todos. Metámonos en la cabeza eso. Todos tenemos que cambiar. Y como todos tenemos que cambiar, nadie tiene el derecho a acusar. Y como todos tienen que cambiar, todos merecen, de acuerdo a lo que hizo Jesús, todos merecen que se les dé una ¿qué? Que se les dé una oportunidad y una mano. Porque yo estoy cambiando, él tiene que cambiar, yo tengo que cambiar en esto, él tiene que cambiar en lo otro, él tiene que cambiar en esto. Pero ¿quién va a hacer ese cambio? Jesús. ¿A qué nivel comienza el cambio? Y acá viene la parte práctica, porque suena muy lindo esto, pero ¿qué pasa si y ahora hablemos de cualquier pecado? Y les voy a dar un pecado que está para mí es pecado, ya para mucha gente no es pecado, pero por ejemplo la pornografía, que ahora está al toque de un celular, tengo todo el mundo en un celular. Aquí comienza el cambio. Y ahora vamos a la parte práctica. ¿A qué nivel comienza el cambio? ¿Desde dónde yo me comienzo ¿Qué es relacionarse con Jesús? Relacionarse con Jesús tiene que ver con lo que yo pienso. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, mi mente está distorsionada. Mi mente está distorsionada. Entonces, cuando yo empiezo a caminar con Jesús, si yo empiezo a mirar a Jesús, y fíjense que Jesús es verdadero, es honesto, es justo, son todas esas características. Yo empiezo a mirar a Jesús a través de la Biblia, empiezo a descubrir la obra de Jesús, empiezo a relacionarme con Él, vivo para Él, empiezo a pensar, y entonces cuando empiezo a pensar, Dios me da la facultad de pensar en eso y Dios comienza a cambiarme. Y esto lo decía en el ¿saben qué? Estuve ahora en un seminario que dieron hace poco, pero hay una nueva ciencia que se llama la neuroplastía, o neuroplastia, no sé si... Entonces, esa ciencia que se descubrió hace poco, antes se decía que el que tiene ya el cerebro de una manera, ya no lo puede cambiar. Y resulta que se han dado cuenta que el cerebro es flexible. El cerebro es flexible y entonces cuando yo lo condiciono con ciertos pensamientos, empieza a reconectarse de manera diferente el cerebro. Las neuronas comienzan a conectarse de manera diferente y generan cambios. Esto ya se descubrió en la Biblia hace 6.000 años. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese proceso de neuroplastía en la Biblia? Eso se llama arrepentimiento, cambio de mente, metanoia en griego. Hace mucho ya Jesús, todo el mundo lo decía, Jesús predicaba neuroplastía y nadie se daba cuenta. Y Jesús realizó la neuroplastía. ¿Con quién la realizó? Con María Magdalena, con los discípulos, o sea, con todos la realizó, no con algunos nomás, con todos. Con Mateo, que era un publicano que le gustaba robar, con Simón el Celote, que era un terrorista que le gustaba matar. Y fíjense, todos murieron, nadie robó más. María Magdalena no salió más con otro. O sea, ¿quién hizo esa neuroplastía? Jesús. Pero ellos tenían, para que se dé la neuroplastía, ¿con quién tenían que estar? Con Jesús. No es cuestión de ir a una iglesia, hermanos, basta esto de creernos que la salvación está en ir a una iglesia. No es cuestión de estar en una actividad, a estar activo en una iglesia, es cuestión de entregarme a Jesús. Es cuestión de ser discípulo de Jesús y vivir para Él. Entonces todo comienza en el pensamiento. Y entonces está comprobado, o sea, cada vez que nosotros pensamos de una manera se va haciendo un surco. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo del chico que le dijeron que era un tonto, que era un imbécil. Entonces a ese chico le decían que era un imbécil, que era un imbécil. Al principio el chico no lo creía, pero después se lo creyó y como los padres eran la persona más importante que tenía en su vida, le daba mucha resonancia a lo que los padres decían. Entonces, ¿qué pasó? En el cerebro se le fue haciendo una línea, un camino. Y él llegó a un momento a decir, soy un imbécil. Y se lo creyó. Entonces, lo bueno de Dios es que Dios dice, Dios, yo te amo, nadie es imbécil. Y si yo me alimento de Jesús, que Jesús dice que nadie es imbécil, que siempre dice que soy importante para Él, entonces eso empieza a ser una línea en mi cerebro. Empieza a ser, y entonces esa línea que estaba antes se empieza de a poquito a borrar, a tapar. Queda la cicatriz de esa línea. O sea, queda como un camino abandonado. Pero se crea otra línea en el cerebro. Esto está comprobado científicamente, que es la realidad espiritual hecha ciencia. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón?
tal es Él. Entonces la religión comienza ¿dónde? En lo que pienso. Entonces ahora el que está, por ejemplo, el que está con pornografía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entregarse a Cristo y decirle, Cristo, te entrego todo. Y vivir todos los días con Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Está con el teléfono, va a aparecer algo en el teléfono, o sea, porque a veces estamos en Facebook o algo, y si ya tú te has alimentado, se ha hecho un surco en tu cabeza, que cuando ves algo no puedes parar tus sentimientos y tus sentimientos te dominan, tú tienes que sacar el Facebook. Y no quiere decir que sea para siempre eso, pero por lo menos mientras está haciendo el surco en tu cerebro, hasta que no tengas dominio propio, tú no puedes estar expuesto a cosas que hacen que tus sentimientos se desarrollen más. Pero entonces tienes que empezar a pensar bien. No es cuestión de decir, no voy a hacer esto. No, empieza a pensar bien. Cada vez que ves algo que te llama la atención, ¿qué haces? Que te llama la atención mal, ¿qué haces? ¿Qué haces? Se lo cuentas a Jesús. Se lo cuentas a Jesús y en el momento que se lo estás contando a Jesús, elevas tu pensamiento a Jesús, le entregas eso y Jesús te va a sacar eso. Va a haber una fuerza muy grande que tus sentimientos van a empezar a decir, no, yo quiero eso, porque son caprichosos los sentimientos. Entonces, cuando los sentimientos te digan eso, tú dices, no, levanta, sí, mi voluntad la pongo del lado de Jesús. Y esa tensión, les aseguro, no dura más de 5 segundos o 10 segundos. Toda esa tensión así que parece que te vas a morir, entonces los sentimientos dicen, si no lo miras, te mueres, te caes, te empiezan a engañar los sentimientos. Entonces yo digo, tengo que mirar y miro. Pero si yo me comunico con cualquier debilidad que tengamos en la... Y yo sé que debe haber viendo acá científicos que están viendo y dicen, qué ridículo este pastor, que esto y el otro. Bueno, a científicos yo lo único que te desafío es que lo pruebes. Quizás estoy loco, pero probalo, no pierdes nada. Y yo sí estoy seguro que funciona. Porque Jesús para mí es real. Ahora, si Jesús no es real, vayámonos de la iglesia. ¿Qué sentido tiene venir acá a perder tiempo? Si Jesús no es real, ¿qué sentido tiene todo esto? Esto es un juego. Estamos locos. Si Jesús no es real, estamos locos de estar perdiendo tiempo cada sábado acá. O cada domingo, el día que elegiste. No, estamos locos. Pero para mí Jesús es real. Entonces, a Jesús es real, tengo que relacionarme con Él realmente. Y es a través de mis sentimientos. Y por eso, si yo pienso, eso es lo que voy a hacer. O sea, en realidad nunca voy a cambiar. Mis pensamientos no me cambian. Yo, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy Napoleón, no soy... Sí, voy a actuar como Napoleón, pero nunca voy a llegar a ser Napoleón. Y por eso yo no puedo decir, porque siento así, soy asá. Por ejemplo, la semana pasada, esto pasó y no se rían, por favor, porque esto es muy sensible. Porque esto... es confusión, no es que son gente mala, ni gente tonta, ni nada. Pero, por ejemplo, una persona, esto lo leí en el diario, una persona en Holanda, él tiene 69 años y él dice que siente que tiene 49. Entonces él está haciendo un juicio al Estado para que le cambien los documentos y que él pueda desde ahora decir que tiene 49 años porque dice que así él no quiere jubilarse tan pronto y así dice puede conseguir novia. O sea, cuando él se pone en internet y eso, él puede poner que tiene 49 años sin mentir y no está haciendo ninguna trampa legal ni nada por el estilo. Y entonces... Como esta sociedad nos enseña, haz lo que sientas, lo que tu corazón te diga, ahora los jueces no saben qué hacer y están en un dilema si le hacen o no le hacen eso. Entonces en Canadá, eso no sé si lo saben, hay un hombre de 59 años, creo, en Alemania, no me acuerdo dónde, que él se siente que tiene 5 años en Canadá. Y entonces lo adoptaron, porque tenía familia y todo, lo adoptaron y ahora lo llevan al kindergarten. Imagínense un hombre de 59 años con niños de 4 años relacionándose con ellos, pero entonces la ley los protege, porque dice él siente eso y es eso. Y es verdad, él siente eso y él se va a comportar de acuerdo a lo que siente, pero el hecho de que sienta no quiere decir que soy. Porque los sentimientos nosotros vivimos, y acá estoy hablando para los cristianos, no estoy hablando para los que no son cristianos. O sea, si tú no eres cristiano, te respeto, y es mi deber respetarte. Pero si tú eres cristiano, también te respeto, pero no me digas que entonces sigues la Biblia, sigues a Jesús y eso, y estás negando los principios de la Biblia. Entonces, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es Él. La Biblia nos habla del poder de los pensamientos. No voy a leer esto. ¿Cuándo se da el cambio? ¿Cuándo es que se da este cambio que todos anhelamos? Y esto es importante. Jesús dice, y acá viene lo más duro, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, su esposa y sus hijos, y sus hermanos y hermanas, y a uno a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y acá está el quid de todo.
Les hago una pregunta. ¿Cuántos deben cambiar? ¿Comenzando por quién? Por mí. Pero esto es lo más duro. Para cambiar hay que entregar todo. ¿A quién? A Jesús. Y acá dice que tienes que entregar incluso tus sentimientos, lo que a ti te parece, lo que sientes. Ahora, si tú estás dispuesto a dar ese paso de la voluntad, que se llama esta decisión, y hoy le dices a Jesús, Jesús, acá estoy, te entrego, toma todo. Y en esa decisión tú empiezas a caminar con Jesús, Jesús te dice que no importa qué es lo que tenga, tú vas a empezar a crecer. Y Él te va a empezar a poner de acuerdo a la realidad de la segunda venida de Cristo. Y fíjense lo que dice esta cita del deseado de toda la gente. Dice, el mundo ama el pecado y aborrece la justicia. Y esta es la causa de hostilidad ¿hacia quién? Hacia Jesús. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. ¿Cuál es el elemento? Que hay que renunciar a sí mismo. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados. O sea, ahora nos damos cuenta que somos pecadores. Y les manifiesta la necesidad de una reforma. Y ahora fíjense, esto es, por eso lo puse en amarillo. Mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo comienzan a guerrear contra sí mismos, los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. ¿Cuál es la evidencia de que alguien está caminando con Jesús? ¿Contra quién hace guerra? Contra sí mismo. Y si tú, en cambio, los que no están entregados a Jesús, ¿a quién le hacen guerra? A los que están alrededor. Pero ustedes no van a ver a un seguidor de Cristo haciéndole guerra a alguien. Van a ver que a los seguidores de Cristo, todos los que no quieren cambiar le hacen guerra. Pero hay un montón de seguidores de Cristo que dicen que son seguidores de Cristo y le están haciendo guerra a todo el mundo que no piensa como ellos. Esos tampoco siguen a Cristo. Y por eso no te engañes con los seguidores de Cristo. Jesús no es sus seguidores. Porque entonces podríamos haber juzgado a Jesús por Judas. Y no, Jesús no es sus seguidores, Jesús es Jesús y Él quiere tener una relación directa contigo. Y si tú tienes esa relación directa, Él va a hacer lo que se propuso hacer y te va a transformar para que tú te relaciones con Él. Pero el gran problema es que tú no le quieres entregar tus sentimientos. Tú quieres seguir haciendo lo que a ti te parece y piensas que vas a ser feliz. Y tú no eres feliz. Tú no eres feliz. Yo lo sé. Por ejemplo, yo sé que hoy vino alguien quizá acá, por ejemplo, unos novios que están fornicando o algo por el estilo. Entonces ellos están con un cargo en su conciencia porque dicen, me doy cuenta que ellos si queremos ser felices, es que no son felices. Tienen un poco de placer cuando se acuestan, se hacen una novela y todo eso, pero no son felices. No son felices. No, es que no podemos ser anticuados. Bueno, sí, no seas anticuado, pero es que no eres feliz. No eres feliz. Pero entonces ahora viene, si tú quieres, entrégale eso a Dios y está dispuesto a decir, vamos a hacer las cosas como Dios quiere y Dios te va a ayudar. Y vas a empezar a experimentar felicidad mientras estés en ese proceso. No, pero es que yo no sé si voy a volver a caer. No te hagas problema, es que Dios no te condena porque caes o no caes. Dios, lo que quiere es que camines con Él. Y siempre hay oportunidad de volver a Él. ¿Puede un ser humano ser transformado, sí o no? Sí. Sí puede ser transformado, pero acá tenemos que entender cómo. Y acá viene algo importantísimo. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo. Pero es incapaz ¿de qué? ¿Podemos ser transformados? Acá dice que somos incapaces de ser transformados. Somos incapaces de ser transformados ¿por medio de qué? Por medio de proponérmelo. Pero acá me dice que soy incapaz de ser transformado. Y eso es lo lindo, porque fíjense cómo sigue ahora. Esto es muy esperanzador. Dice, la única forma en que puede obtener la justicia, que se puede obtener la justicia, es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Por ejemplo, tú tienes el problema del adulterio, de que no puedes dominar tu deseo por las mujeres que no son tu esposa. Entrégale eso a Jesús. Entonces, cuando tú le entregas eso a Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús enseguida? Dios te considera como si tú no tuvieras ese problema, a pesar de que todavía lo tienes.
Pero Dios te considera. Entonces ahora lo que Dios te pide es camina con Jesús. Y entonces en la medida que caminas con Jesús, tú comienzas una guerra ¿contra quién? Contra ti mismo. Que no es una guerra miserable, sino que es la guerra más linda que se puede vivir, porque es la guerra que nos libera. Y entonces comienzas una guerra contra ti mismo, y en la medida que comienzas esa guerra contra ti mismo, relacionándote con Jesús, Jesús cada vez te da cosas más lindas y empiezas a experimentar felicidad. Y por esa felicidad no quieres cambiar nada después. Sí, es un problema, o sea, quebrarse a sí mismo. Es duro, es la batalla más dura, pero trae felicidad. ¿Y quién no quiere ser feliz? Entonces Dios me considera como su hijo, a pesar que todavía no estoy plenamente transformado, pero me va llevando de gloria en gloria, de a poquito. Y ahora fíjense esto, el perdón, y esto es importantísimo lo que voy a decir acá. El perdón nos prepara para la transformación, y no es por la transformación que recibimos el perdón. ¿Tienes el problema del homosexualismo? Listo, hoy acepta a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Te perdona. Y tú todavía no estás transformado. O sea, comenzó un deseo en tu vida. Pero todavía no es que vas a salir acá y ya quedó esto atrás de mi vida. No, estás en ese camino, pero ya Jesús te comienza a ver como si fueras perfecto, como si estuvieras transformado. Porque el perdón te prepara para la transformación. Pero no es que está Jesús diciendo, a ver qué va a pasar y depende, si te equivocas ya no te perdono. No, Jesús te perdona para el futuro. Y tú caminas con Él. Y es Él, Dios ya no te ve a ti, sino a quién ve. Pero eso no es para el homosexual, eso es para el iracundo. Eso es para el chismoso, eso es para la persona que le gusta hacer política en la iglesia, eso es para aquella persona que es envidiosa, es para todos eso. Todos necesitamos pasar por ese proceso. Pero es el perdón el que nos transforma y no es la transformación que nos da perdón. ¿Se entiende? Mientras experimentamos el proceso de la transformación, somos considerados como si fuéramos totalmente transformados. Entonces no te hagas problemas, sigue tu debilidad, sí, sigue, pero estás con Jesús, punto, ya estás seguro. Sigue luchando contra ti mismo y vas a crecer. Y va a llegar un momento que todas tus debilidades, un día vas a dejar de sentirte como homosexual, pero ¿sabes qué? No se acabó la lucha. Ahí Dios te va a mostrar que eres chismoso. Y ahí vas a tener que empezar a luchar contra ti mismo con respecto al chisme. Y cuando termine, digas, la verdad que ya no disfruto de hablar mal de la gente. Pero entonces ahí te va a mostrar Dios que eres envidioso. Y ahí vas a tener que seguir creciendo, continuamente creciendo. Y por eso es gracias a Cristo que somos aceptados, no gracias a nosotros. Y gloria a Dios, podemos estar relajados. Ya con el perdón de Cristo estás salvo. Con el perdón de Cristo comenzaste todo. Pero de ahí tienes que acompañar que tu mente empiece a pensar bien con la ayuda de Jesús. ¿Es el homosexualismo el peor pecado? No, no es el peor pecado. ¿Hay pecados más grandes y pecados más chicos? Sí, la Biblia lo dice. Todos son malísimos, pero hay más malos y malísimos. Y el homosexualismo no es el peor pecado. ¿Quién lo dijo? Jesús. Lo vamos a leer desde el versículo 23, porque ya estamos tarde. Fíjense, en el versículo 23 dice, Mateo 11, 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, Jesús dijo que el pecado de Sodoma no era tan grave como el pecado de aquellos que no quieren creer y que están en una iglesia y que viven una rutina religiosa que así como una maquinita y que se creen superiores a los demás. Ese es peor pecado para Dios que lo de Sodoma. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Y alguien puede decir homosexualismo. No, el pecado de Sodoma no fue homosexualismo. El pecado de Sodoma fue la degeneración. No todo homosexual es degenerado. Y eso tenemos que hacer muy claro, ¿eh? Porque a veces nosotros queremos, es como que es homosexual y ya decimos, es que entonces mañana van a estar con los perros o algo por el estilo. No, no. Seamos respetuosos. Hasta tenemos que ser respetuosos también con los que están con perros. Porque Dios ama a esas personas. Sí. Lastimosamente se han confundido a tal magnitud y no encuentran felicidad con los perros, les aseguro. Han encontrado placer. El placer es la falsificación satánica de la felicidad. Y ya ni sienten placer tampoco. Entonces pasan de un perro, después tienen que pasar a un caballo, después de un caballo tienen que pasar a vaya a saber a qué. Pero ese es el problema de la confusión del ser humano.
Pero vuelvo a decir, todo homosexual no es degenerado. Los de Sodoma eran degenerados. Un homosexual puede ser por la influencia que tuvo en la casa y eso, bueno, que lo convencieron, como al niño le dijeron que era imbécil, al homosexual le convencieron que era nena o que era varón, o por las circunstancias, porque le hicieron bullying. Pero no necesariamente. ¿Quién es alguien degenerado? Hablando, todos somos deteriorados, todos somos degenerados en realidad. Pero ¿quién es alguien? Es aquel que sabe que está haciendo daño a mucha gente y así todo quiere hacerlo porque se siente bien, siente placer en hacerlo. Eso es alguien degenerado. Y por eso quiero decirte que cuando yo prediqué este tema, puse el título, muchos dijeron, ese, y es verdad, el título suena, ¿por qué tengo que aclarar que Dios ama a los homosexuales? ¿Por qué lo tengo que aclarar? No es por causa de los homosexuales, aunque sí también, sino que es por causa de aquellos que venimos a las iglesias. Porque como mucha gente me lo demostró a través de internet, hay gente que piensa que Dios no ama a los homosexuales. ¡Qué tergiversación de Dios! ¡Qué tergiversación de Dios! Porque si Dios no ama a los homosexuales, no te puede amar a ti. No me puede amar a mí. Porque nuestros pensamientos, y eso hermanos, yo eso se los digo, o sea, y perdónenme lo que voy a decir, a ver cómo puedo decir para no ofender a nadie, pero si yo en la cabeza, yo desde mañana comienzo a pensar que está bien casarme con un perro, en un año yo voy a tener deseos de casarme con un perro. Porque así es nuestra cabeza. Si yo desde mañana empiezo a decir, voy a empezar, aunque me dé asco, voy a empezar a comer cucaracha, voy a empezar a comer cucaracha, voy a empezar a comer cucaracha, y todos los días me pongo una cucaracha, me va a dar asco al principio, pero al final va a llegar un momento que me voy a acostumbrar. Y esto lo voy a contar ahora, y perdónenme, hoy voy a hacer un poquito, es un tema difícil, pero una vez estaba estudiando, y cuando estaba estudiando, no una vez que estaba estudiando, sino cuando estaba estudiando en la universidad, había ido a otro país a estudiar, y entonces un hijo de pastor y otro muchacho que estaban estudiando ahí en la universidad me dice, esta noche los vamos a llevar a conocer la ciudad. Y fuimos a conocer la ciudad, y en un momento íbamos pasando por por una calle, y en la calle había todas mujeres desnudas, así en la vereda, y entonces pasaban la gente con un carro y podían sacar la mano y tocar y hacer un montón de cosas y también elegir para que se metan dentro del carro. Y entonces, bueno, yo cuando me llevaron por ahí dije, bueno, cultura general, está bien, vamos, o sea, esto es lo que pasa en esta ciudad. Pero entonces después pasaron de vuelta y dicen, ahora vamos a buscar a Maite, que es la más linda. Le digo, no, vamos de vuelta a la universidad, no, vamos a buscar a Maite. Y entonces cuando pasamos de vuelta dicen, queremos darles una sorpresa también. Todos los que están allí son hombres. Y eran travestis. Claro, ahora no nos sorprende tanto, o sea, pero en esa época sí sorprendía mucho, a mí me sorprendió mucho. Y entonces, bueno, empezaron a buscar, ¿dónde está Maite? Y todos le decían, ¿dónde está Maite? Maite no estaba por ningún lado. Entonces se bajaron estos dos muchachos que tenían sus novias de paso. Y entonces dice, venían con una, no habían encontrado a Maite, pero venían con otro que estaba, y entonces se puso al lado del auto, y entonces dice, entra al auto y mostrarle a nuestros amigos que son extranjeros, mostrarles lo que vos podés hacer con ellos. Y ella él se metió y se empezó a bajar, y entonces yo lo saqué así, le dije, salí de acá, no quiero saber nada de esto. Y claro, se ofendió enseguida. Y dice, ¿cómo? Ustedes le dice a los otros, les reclamó, dice, ustedes me están diciendo y acá él no quiere nada. Y entonces ellos se mataban de la risa, y entonces me decían, ya te vas a acostumbrar, Joel, ya. A mí me pasaba lo mismo. Esos somos los seres humanos, nosotros nos acostumbramos a cualquier cosa. Así es la mente del ser humano y por eso no tenemos el derecho de acusar a nadie, porque todos somos pecadores. Y todos estamos desesperadamente necesitados de Jesús. ¿Ama Dios al pecador? Por supuesto que lo ama. Por supuesto que lo ama y por eso envió a su Hijo. Y esto me lo mandó un amigo mío, esta cita, cuando se enteró del sermón que iba a predicar, que Daniel Pena se llama. Dice, el misterio en el cual anhelan mirar los ángeles. Cristo odió siempre de todo corazón el pecado, pero amaba a los que había comprado por su sangre. Este es el misterio en el cual anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído, cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora. Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sintiera la más tierna y compasiva simpatía por los seres que cometían pecados. La más tierna y compasiva, ¿cómo?
simpatía por aquellos que cometían pecado. Sí, tenemos un Dios, un Dios que odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Y sabes por qué Dios odia al pecado? No porque se le ocurrió a Dios el pecado, porque el pecado te hace mal a ti. Es por eso. La razón del odio de Dios al pecado es porque sabe que tú no puedes ser feliz en pecado y por eso Él odia al pecado. Necesitas ser padre para darte cuenta cuando algo le hace mal a tu hijo, cómo tú odias con intensidad a eso que le hace mal a tu hijo. Y muchas veces tus hijos te dicen, pero esto no me hace mal, y uno odia eso, y no es que odia al hijo, sino que uno quiere hacerle entender, porque nosotros no podemos dejar de amar a un hijo, como Dios no puede dejar de amarnos a nosotros. Y por eso Dios tiene un plan con todos, no solamente con los homosexuales, sino que tiene un plan especialmente con aquellos que estamos encerrados en una iglesia y gastamos tiempo acusando a los homosexuales. ¿Dónde está ese Dios? No existe ese Dios. Es una mentira. Estamos todos recontra perdidos y sin embargo nos tomamos el tupé de hacer que otros estén perdidos. Y yo no soy nadie para decir esto. Porque yo soy el primero en que me he equivocado con esto. Y lo tuve que aprender de manera muy dura. Una vez estaba estaba ya estudiando mi maestría en teología y me invitaron a comer. Y había una chica que éramos amigos y en un momento estábamos hablando y hice un chiste con respecto a los homosexuales, un chiste muy, muy inteligente con respecto a los homosexuales. Y la chica me miró y me dice, Joel, ¿vos, pastor, haciendo un chiste así? Adelante de todos me lo dijo. Y yo, ¿qué pasa? Ahora nos hemos vuelto exagerados. Joel, tengo un hermano homosexual y vos me estás ofendiendo a mí cuando estás haciendo un chiste. Y tenía toda la razón, porque yo me había subido siendo pastor a mi soberbia religiosa para acusar a alguien. No tenemos derecho de acusar a nadie, porque todos somos pecadores. Conclusión, Dios ama al hipócrita, pero aborrece la hipocresía. Dios ama al chismoso, pero aborrece el chisme. Dios ama al pedófilo, pero aborrece la pedofilia. Dios ama al adúltero, pero aborrece el adulterio. Dios ama al homosexual, pero aborrece el homosexualismo. Dios ama al orgulloso, pero aborrece el orgullo. Estamos incluidos todos en el amor de Dios. Y nadie, comenzando por ustedes y por mí, es merecedor de ese amor. Ese amor es por gracia, porque Dios quiere llevarnos a un mundo perfecto y que seamos felices, pero nos va a llevar con nuestra colaboración. Dios ama a todas las personas. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar cantando nuestro himno lema. Vamos a hacer un cambio. Hoy no vamos a cantar el himno lema. Hoy vamos a cantar el himno 400. Perdóname, Stanley. Estoy haciendo un cambio de repente. El himno 434. ¿Quién es Jesús para nosotros? Este himno lo escribieron dos amigos míos, que era cuando era pastor de jóvenes de ellos, y creo que realmente tiene una letra espectacular y por eso me gusta tanto. Jesús es mi vida. Vamos a ponernos de pie.
querido Señor. Perdónanos, Señor, por haber ofendido a personas, Señor, que están luchando o que están confundidas, sin saber que nosotros estamos más confundidos todavía. Porque tú, Señor, a todo pecador, comenzando por nosotros, te acercas con simpatía, a pesar de que estemos haciendo cosas malas, a pesar de que estemos yendo en contra de nosotros mismos, y nos das una oportunidad. Señor, hoy simplemente queremos pedirte que tú intervengas en nuestra vida. Te damos permiso para que entres en nuestra vida y nos cambies a todos, Señor. Que hagas algo nuevo en cada uno de nosotros. Y sí, que podamos crecer. Queremos que el perdón no sea simplemente un perdón, sino que queremos caminar con Jesús. Queremos vivir para Él. Queremos ser transformados por Él. Queremos que solamente Él sea el que nos toque, Señor. Señor, bendice a todas las personas que están escuchando por internet. Y haz que nos transformemos en un grupo que ame al pecador. Que nos amemos los unos a los otros. Que seamos como Jesús. Gracias, Señor, porque esta es tu voluntad. Y tú lo harás en nosotros, sí, porque te estamos dando permiso. Y en tu nombre te pedimos todo. Amén.